Buenos días, mi nombre es Evelyn Jaramillo del grado 9 y en el día de hoy estaremos con una de las egresadas de nuestra institución, Tamara Ocampo. A continuación yo le voy a realizar una serie de preguntas respecto a lo que está sucediendo en el país y bueno, espero que le presten demasiada atención. Listo, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué se siente ser una joven colombiana a la que le toca enfrentarse a la situación actual? Bueno, como una joven que está atravesando la situación actual del país, yo digo pues primero que claramente depende de cómo la persona esté sintiendo, qué tan empapada esté de la situación, cuáles sean sus opiniones respecto a eso, pues va a tener pensamientos diferentes, pero desde mi punto de vista yo diría que es algo que me genera bastante impotencia, bastante rabia, angustia al no saber en qué va a desembocar todo eso y sobre todo diría que frustración. Frustración al llegar casi que cada manifestación que convocan agotadísima porque es una jornada muy larga y muy pesada y ver más de lo mismo, ver más opresión, ver más muertes, ver más desaparecidos, ver más heridos, ver más sangre derramada. Y es como, bueno, yo salgo y me guerreo todo allá junto con un montón de personas y llegamos y seguimos viendo lo mismo, sin el cambio que necesitamos. Claramente todo es un proceso, es muy difícil intentar desmantelar, tumbar un gobierno y la élite de un país que se ha venido consolidando y estructurando durante tantos años y que tiene todas las herramientas para acribillarnos como lo ha venido haciendo y para callar al pueblo. Entonces es pues también bastante complicado intentar tumbar eso y por eso requiere esfuerzo, pero eso tampoco quita ese sentimiento de frustración que se puede generar. También es frustrante ver que siguen habiendo madres, padres, familiares llorando a sus hijos, a sus parientes, ver que se sigue, como lo dije antes, derramando sangre, que se sigue manchando la bandera, que aquí estamos peleando en nuestros derechos, nuestra dignidad, mientras que las personas poderosas, por decirlo así, están allá en sus finquitas, con sus camioneticas, con sus avioncitos y sus escoltas, simplemente viendo, sin hacer nada más. Entonces sí, todo es muy frustrante y sobre todo es frustrante saber que nosotros como jóvenes, digamos los grandes protagonistas del evento histórico por el que estamos atravesando en este momento, estamos guerreándonos toda con las uñas, así muy coloquialmente me expreso, porque no tenemos herramientas para hacerle frente eh, a la fuerza pública, mucho menos a la militar, cosa que no debería suceder, ¿cierto? Porque estamos en todo nuestro derecho de protestar, pero bueno, son cosas que pasan en un país tan corrupto, que tampoco tenemos las herramientas ni el apoyo que deberíamos tener, ¿cierto? Es muy, muy frustrante saber que hay gente que todavía piensa que uno se levantó un día sin nada que hacer. Un montón de jóvenes se levantaron un día sin nada que hacer y dijeron, hoy nos dieron ganas de salir a chupar gas lacrimógeno, a crear una crisis a nivel nacional y sí, y salimos todos, así como un día cualquiera, ¿cierto? No, pues realmente eso es un panorama mucho más amplio, es algo que trasciende mucho más allá de eso y hemos dado todas las pruebas necesarias para que realmente nos apoyen y no, o sea, sigue habiendo gente que no, que desde su punto de vista cree que lo que estamos haciendo es, digamos, una recocha, vandalismo, como se le dice, que no tenemos nada que hacer, que somos unos desocupados, sabiendo que es eso, nos entregan un país en trizas, un país que no tiene absolutamente nada que ofrecernos, un país que no tiene manera de ofrecernos ni oportunidad laboral, ni educación de calidad, gratuita sobre todo, ni una pensión, porque a este paso pues no nos vamos a pensionar nosotros como jóvenes, unos impuestos que se le comen a usted la mitad de su salario y hasta más. Entonces yo no sé si pretendían que nos quedáramos callados, como cuando se metieron el 4 por mil, cositas que pasan, ¿no? Pero bueno, sí diría que todo es frustración, realmente en este momento para mí todo es frustración, todo me da rabia, todo me duele la patria, eh, y no.
Uno intenta y al menos yo me esfuerzo bastante con pequeñas acciones lograr un cambio, pero es muy difícil, realmente agota bastante. Entonces sí, diría que en todo el sentido de la palabra frustración, con todo y con todos. Y ya, poco más que decir. La segunda es, ¿cuál es su posición frente al paro nacional? Bueno, respecto al paro nacional, lo apoyo totalmente, apoyo cualquier tipo de manifestación que sea dentro del marco del paro nacional. Cada persona tiene su manera de manifestarse, de soltar su ira, su rabia, su indignación, y apoyo totalmente eso. Sí es cierto que en ocasiones hay personas que simplemente entran con la intención de sabotear, pero por decirlo así, somos más los buenos. Las personas usualmente se les retira, se les hace un llamado de atención, no se les presta atención y ya, pero a pesar de eso, creo que sigue siendo un nivel muy bajo de paro, por decirlo así. Si bien es algo que no se había visto antes, no había durado tantos días, no había tenido tantas repercusiones, no había llegado a tantos lugares, no solamente del país, sino del mundo, aún falta bastante, porque estamos parando algunos, estamos saliendo algunos, estamos reclamando lo que nos merecemos algunos, sabiendo que esto es algo que realmente nos afecta a todos. Yo digo que es necesario que el país, digamos, colapse, por decirlo así. Es necesario que paren los taxistas, que paren los buceros, que paren los camioneros, los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, los docentes, las mamás, los papás, que pare todo el mundo, porque es que nosotros aquí no estamos haciendo un bingo, no estamos rifando cualquier cosita, no salimos desparchaditos, no estamos reclamando derechos, nuestra dignidad, nuestro futuro, nuestras oportunidades, y se necesita el apoyo de muchas más personas que también se ven afectadas por esto, pero que prefieren seguir, digamos, produciendo, entre comillas, ¿cierto? Sin realmente alcanzar a imaginar o a medianamente considerar qué es lo que está sucediendo, por qué es que estamos luchando. Entonces creo que hace falta un proceso muy grande de concientización a las personas, que entiendan que eso es algo que los afecta a todos y que aunque tienen motivos, se hagan conscientes de esos motivos que tienen para salir y luchar con todos y manifestar y protestar y decir no más. Entonces sí, apoyo totalmente al paro, todas sus manifestaciones, todo lo que sea dentro de él, pero sigo pensando que hace falta más, que estamos digamos en un 30% de lo que se puede llegar a hacer y a lograr si todas las personas y todo el pueblo se unen y dejan el miedo de lado y dejan el conformismo de lado. eh, Podemos hacer algo muy grande y llegar a obtener las soluciones que no solamente pedimos, sino que necesitamos. Tercera, ¿qué estás haciendo para apoyarlo? Bueno, para apoyar al paro estoy haciendo todo lo que me es humanamente posible. Desafortunadamente la universidad en la que me encuentro en este momento no decide apoyar el paro nacional, entonces debo responder por ciertas obligaciones académicas. Sin embargo, eso tampoco es un limitante muy extremo para mí. Em, yo me raspo, yo me esfuerzo bastante por intentar cumplir con todo. Entonces, digamos, de 7 días que son a la semana, salgo aproximadamente entre 4 y 5 días, también porque es necesario un respiro, es necesario tomarme mi tiempo para cumplir con las otras cosas que debo cumplir y sobre todo para mantenerme a raya y no poner tanto en juego mi estabilidad emocional y física, ¿cierto? Porque son cosas bastante pesadas por las que uno debe pasar y sobre todo agotadoras. Entonces también es muy necesario un descanso. Sin embargo, algo que es constante y que llevo haciendo incluso desde antes del 28 de abril, que fue la primera convocatoria a la manifestación, es difundir bastante, informarme sobre todo lo que está sucediendo, seguir nutriendo mi postura crítica frente a la situación e informar a otros sobre cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier caso de abuso policial, eh, cualquier caso de vulneración de derechos humanos. Yo soy de las personas que está constantemente por redes sociales diciendo se necesita o se solicita apoyo de derechos humanos en tal lugar, de personería, de atención prehospitalaria,
Vamos a estar en esta otra zona recogiendo insumos para los muchachos de primera línea y los APHs, ¿cierto? Siempre intentando informar bastante, mover a la gente desde las redes sociales, que es una herramienta tan poderosa, y, y mantener al tanto de todo, ¿cierto? Que si a mí me escriben en algún momento, me dicen, Tamara, esa persona se fue a marchar y no ha vuelto, llamo a todas partes, revuelco todo para que esa persona al menos nos dé razón de dónde está, de qué se puede hacer, cuándo fue la última vez que se dio, porque entre todos nos debemos de cuidar, ¿cierto? Es una situación bastante difícil, entonces yo creo que si bien desde mi punto de vista lo más poderoso, por decirlo así, lo que más peso tiene es salir a la calle, cuando no lo puedo hacer para apoyarlo también y no dejarlo de lado, siempre difundir bastante, estar al tanto de todo, informar y apoyar, siempre apoyar. Cuarto, ¿consideras a las personas que marchan vándalos o tienes alguna otra perspectiva sobre ellos? Bueno, los vándalos que han venido siendo protagonistas durante estos últimos días. No voy a negar que sí se han visto casos de vandalismo fuertes dentro de las manifestaciones. Vándalos que llegan bajo órdenes directas de sus superiores de sabotear, de herir, de desaparecer. Gente de bien, agotada de la situación, que llega con el fin de causar estragos para hacer quedar mal a las personas que estamos protestando. Vándalos peligrosos. Sí se han visto casos. Durante estos últimos días se han visto bastantes casos de esos. Pero las personas que salimos a marchar, que salimos a protestar y a reclamar los derechos que tanto se nos han venido negando, nosotros no somos vándalos ni somos desocupaditos. No. Nosotros nos entregan un país en trizas sin ningún tipo de oportunidad y tampoco nos íbamos a quedar callados ni sentados. Entonces, sí, realmente el juego de palabras y de culpas que se ve en este país es increíble, es que no cambia, no cambia porque aquí todo el mundo se echa la culpa con todo el mundo y, y no son conscientes de que las personas que realmente tienen la culpa están sentaditos viendo, jugando al Monopoly, al ajedrez. Entonces aquí el de la izquierda le echa culpa al de derecha y uno le echa culpa al otro y así se agarran y el pueblo pelea con el pueblo y las personas que están en el poder, que están generando todo esto, que están robando, que están masacrando, repito, están ahí viendo, existiendo, dando órdenes. Entonces sí, aquí es culpa siempre de los vándalos, de los guerrilleros, de los izquierdistas y no cambia, no cambia ese discurso. Entonces, no sé, es muy curioso. O sea, vándalo, tira una piedra y la Guajira se queda sin agua potable. Vándalo, tumba una cámara de fotomulta y asesinan a más de 100 líderes sociales. Vándalo, hay un plantón y empiezan personas fallecidas a recibir ayudas solidarias. Qué vándalos tan peligrosos, ¿no? Aquí los vándalos son los que llevan tanto tiempo robando, asesinando, desplazando, reclutando, diciendo mentiras y revolcándose en su corrupción, en su mugre. Esos son los verdaderos vándalos. Aunque yo creo que la palabra vándalo no alcanza a abarcar tanto nivel de cinismo, de crueldad y de suciedad de esta gente. Pero bueno, sí, esos vándalos se han visto bastante y se han visto desde hace más de 50 años. ¿Crees que en estos movimientos está infiltrado el ELN? Sí, no y por qué. Okay, el tema de las guerrillas, ¿no? Es totalmente falso, no hay guerrillas en los movimientos que estamos viendo en este momento dentro del marco del paro nacional. Las guerrillas no dijeron que iban a venir a la ciudad a apoyar a los ciudadanos ni a agarrarse a plomo con los militares y la fuerza pública. Es peligroso compartir ese tipo de información y eso no es algo que digo solamente yo, sino que pues, se investigó y se desmanteló cada rumor y cada video, audio, conversación de dudosa procedencia en la cual supuestamente se sustentaba esta teoría de que las guerrillas iban a llegar. Entonces es preocupante y muy peligroso, en serio, muy peligroso que este tipo de cosas se, se empiecen a decir, sobre todo cuando son falsas,
porque digo y me atrevo a decir que si este argumento, este rumor hubiera tomado fuerza, nos hubiéramos enfrentado ante lo que sería una operación Orión a nivel nacional. Volverían los renombrados y conocidísimos falsos positivos. Cualquier persona iba a ser asesinada bajo el argumento de que era un guerrillero, y es muy preocupante, es peligroso. Entonces también es fundamental combatir esta desinformación y estas falsas noticias que en cierto momento empiezan a rondar, simplemente para, digamos, para echarle más leña al fuego. Cosas tan falsas, creadas por las mismas personas que intentan sabotear todo este proceso. Para finalizar, quiero que nos compartas su postura crítica frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Para finalizar, mi postura frente a todo lo que está pasando en el país es que es necesario seguir. Puede que sea algo muy extremista, eh, pero no voy a cambiar, no voy a cambiar eso, no voy a cambiar mi pensamiento, tampoco voy a cambiar mi postura, porque cuando uno se empapa de la situación del país y es consciente y desarrolla su pensamiento crítico, dice, es que esto, o sea, digamos, nos hemos dejado meter muchos gangazos y ya, no más, ya es hora. Me preocupa, me da mucho miedo, las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno para, digamos, calmar el avispero, porque tienen miedo de que el pueblo por fin haya despertado y que los tenemos contra las cuerdas prácticamente, ¿cierto? Al menos eso esperamos. Entonces da miedo, y al menos a mí me da, no miedo, no, pavor, las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno. Cuando el Centro Democrático le dice a Duque que no basta con la militarización, sino que es necesario y es urgente que entremos a un estado de conmoción interior. Yo leo esa noticia y yo digo, apague y vámonos caminando hasta Canadá o algo así, pues no sé, me, pues no sé, es terrorífico, al menos para mí me da escalofríos pensar en esa posibilidad, al igual que me es imposible cambiar mi postura o relajarme o amansarme un poquito cuando uno noche tras noche simplemente ve la brutalidad policial, la brutalidad por parte de la fuerza pública, cuando escucha los gritos ahogados llenos de dolor, de rabia de las madres que encuentran a sus hijos muertos, que salió de la casa de la novia y lo recibieron a balazos, que salió a protestar y lo recibieron a balazos, que tal persona fue herida, o que este otro fue asesinado porque lo golpearon hasta morir, que otra persona perdió su ojo debido a un disparo por parte del ESMAD de gases lacrimógenos. Entonces son cosas que usted dice, empatía, empatía, y no puedo ser tan indolente, dejar todo esto de lado e intentar cambiar mi postura o de relajarme un poquito cuando nos están masacrando, cuando están matando a tantas personas y cuando ya despertamos, ya arriesgamos muchas cosas, ya nos quitaron muchas otras y es hora de seguir adelante. Entonces no considero que sea algo que, al menos desde lo que yo he vivido, desde lo que he visto, desde lo que me he informado, eh, sea algo, digamos, muy extremo. No, puede que para muchas personas lo vean así, pero yo creo que es necesario. Es necesario porque ya hemos aguantado mucho y relajarnos o ser tan tibios respecto a este tema es peligroso. Entonces, sí, básicamente es mi postura, hay que seguir, no importa lo que esto cueste, me asusta bastante lo que va a suceder después, más que lo que está sucediendo ahora, lo que va a suceder después, por ejemplo, esta crisis electoral en la que estamos, porque repito, yo no es un tema de izquierda o de derecha, es que no hay quien nos represente. Si, digamos, logramos acabar con el gobierno que está en este momento, entonces, ¿a quién vamos a montar al poder? Si no hay un candidato, no hay una persona que represente al 100% nuestros intereses, los intereses del pueblo me refiero, entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, sí, muchas cosas que preocupan, y cosas que también hacen que mi postura no cambie, que viene siendo esa desde, creo que tengo uso de razón, y que simplemente me han ido nutriendo.
informándome, dándome cuenta de las cosas, entrando a un contexto más político y entendiendo todo desde ese ámbito y dándome cuenta que estamos haciendo las cosas bien, nos están haciendo quedar como los malos, pero estamos haciendo las cosas bien. Ya se han venido haciendo las cosas más mucho tiempo, agachando la cabeza, arrodillándonos entre los dirigentes, cuando nunca debió haber sido así. Se han perdido grandes vidas, grandes mentes y grandes personajes a causa de pensar diferente, de intentar querer un cambio, se siguen perdiendo vidas y ya es hora como de detener esto. Entonces, sí, siempre informarse bastante, estar consciente de lo que está pasando en el país y al menos desde mi punto de vista seguir adelante porque el paro no para y no, ya no es hora de parar realmente, ya hemos logrado mucho y es hora de finalizarlo. Chale.